reconocer y expresarles mi admiración por su valentía, por su coraje, por su persistencia, como nos decía Camila en la mañana, por su resiliencia, por no haber parado un segundo de luchar, de demandar por la justicia, por el esclarecimiento de la verdad, porque no haya repetición de los crímenes, porque se sepa, ¿no? Porque cada uno de ustedes sabe perfectamente qué pasó, o algunos todavía no saben algunas cosas, pero que lo sepan los vecinos, que lo sepan los que lo niegan, que lo reconozcan aquellos que dicen que eso fue mentira, porque como lo encontramos nosotros trabajando con esos nombres y apellidos y esos lugares, esto no es mentira, no es mentira. Luego de revisar varias bases de datos oficiales, ¿no? Todas las bases de datos que nos remitió la Fiscalía General de la Nación, las bases de datos que nos remitió el Centro Nacional de Memoria Histórica, todos los archivos que tenían las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, montamos con un equipo experto en estadísticas una gran, digamos, motor de contrastación de todas las bases de datos. Y llegamos a esta cifra que a mí personalmente, cuando el equipo me dice, esta es la cifra que encontramos, me aterró, 6.402. Y como decía ahora quien me antecedió en la palabra, no es una cifra, son nombres, apellidos, lugares, víctimas que están acogidas en la jurisdicción reclamando, son la historia de vida, el trabajo que se ejercía, el liderazgo en la comunidad que se fue, el hijo que no volvió a la casa, la hija que tenía 14 años, el muchacho que veía, a pesar de su juventud, por sus hijos chiquitos. Esos son el motor que nos lleva a trabajar todos los días por esclarecer la verdad de lo que pasó e imputar responsabilidad penal a los máximos responsables de este patrón macrocriminal. Y yo quiero usar unos 2 minutos para decir que esto ocurrió en todo el país. Desde La Guajira hasta el Putumayo, desde Arauca hasta el Chocó, pasando por Ocaña, por el Magdalena Medio, por el Parque Berrío, por Soacha en las goteras de Bogotá, por Bogotá mismo, prácticamente en el único lugar donde no ocurrieron este tipo de asesinatos y desapariciones forzadas fue en San Andrés. Bueno, entonces, con lo que ustedes me cuentan, es en todo el país. ¿Y por qué decimos que es un patrón macrocriminal? Porque son crímenes, desapariciones forzadas y asesinatos que se repitieron una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de manera muy parecida, hasta acumular por lo menos 6.402. Y muy parecida, ¿por qué? ¿Quiénes eran las víctimas? Jóvenes, en su gran mayoría entre 25, 35 años, aunque hemos encontrado niños y niñas. Yo personalmente oí a un perpetrador confesar el asesinato de una niña indígena de 14 años. Se repitieron de la misma manera con estos muchachos y chicas muy jóvenes, campesinos, en una buena medida campesinos, jornaleros, transportadores, comerciantes, ebanistas, vendedores informales del campo, campesinos y campesinas. Y lo que a mí me mostró la historia de Soacha, que la he investigado mucho, es que cuando la comunidad dijo, nos están matando, se pararon, fueron a la alcaldía del Carmen, buscaron a las Naciones Unidas, buscaron a la Defensoría del Pueblo. O sea, cuando ustedes levantaron su voz, ¿qué hicieron los perpetradores? Dijeron, no podemos seguir, digamos, buscando como víctimas esas muchachas y esos chicos de los pueblos donde estaban ahí, porque eso está levantando suspicacias, está generando inconformidad en la comunidad. Vamos a buscarlos lejos, muy lejos. Y se asociaron con civiles que básicamente contrataron como en un negocio criminal para que les trajeran las víctimas de lo más lejos que pudieran. ¿Para qué? Para que nadie supiera en el lugar donde eran asesinadas quiénes eran esas chicas y esos muchachos. Pero ustedes, con su valentía y su persistencia y su resiliencia y su empuje, las fueron y los fueron a buscar
hasta el fin del mundo, literalmente. Recuerdo que una madre me decía, ¿sabe qué? Y cuento esto, todo esto es público, todo esto lo hemos escrito en los autos que publicamos en julio. Me decía ella, yo tuve que dormir en la casa del sepulturero del cementerio donde fue a buscar a mi hijo, porque no tenía dónde quedar. Y fue esa lucha y esa búsqueda y esa presión la que llevó a que ustedes, muchas de ustedes, espero la gran mayoría, hayan encontrado y bueno, y les decía, ¿por qué esto es un patrón? Uno, porque las víctimas tenían perfiles muy similares. O muchachas y chicos campesinos, jornaleros, comerciantes, transportadores, gente que se buscaba la vida también en el día a día de distintas maneras, o jóvenes, muchachas y chicos de zonas duras de la ciudad, que hacían todo para llevarle una contribución a sus mamás, para ayudar ¿no? a que su hermana fuera a la universidad, fuera al colegio, o sea, muchachos que se buscaban la vida de distintas maneras para salir de la pobreza. Y esas condiciones los volvió atractivos para ser asesinados y ser presentados de manera criminal como bajas en combate. ¿Por qué también es un patrón? Porque los perpetradores actuaron de manera muy similar. Desde La Guajira hasta el Putumayo, desde Arauca hasta el Chocó, en el Magdalena Medio, en Puerto Berrío, en el Parque Berrío, de manera muy similar. Y construyeron todo un montaje de decisiones oficiales. O sea, cada persona asesinada tiene casi que una carpeta donde está el anexo de inteligencia que decía falsamente, como lo han confesado, que era supuestamente una persona involucrada, bueno, con actividades ilegales. Y todo eso está documentado. Nosotros hemos ido a sacar cajas y cajas de archivos oficiales donde están las órdenes de operaciones falsas, los anexos de inteligencia falsos, las constancias de pagos, de recompensas falsos, donde hacían firmar a campesinos y campesinas hojas en blanco, para después decir que les habían pagado una recompensa por una información que había llevado a la supuesta captura y luego pues asesinato de un guerrillero. Todo eso está escrito, todo eso está documentado. Hoy, afortunadamente, sabemos eso. Y son un patrón macrocriminal porque tienen un mismo fin. ¿Y cuál era el fin? ¿Por qué estas personas fueron asesinadas, desaparecidas en estado total de indefensión? En estado total de indefensión, personas civiles que no tenían absolutamente nada que ver con la guerra. ¿Y por qué fueron asesinadas y desaparecidas? Porque el indicador oficial del esfuerzo militar se volvió el cuerpo. ¿Qué les pedían los superiores a los soldados en el territorio? Muéstreme el cuerpo. Aquí no vale un capturado, aquí no vale un desmovilizado, aquí vale el cuerpo del supuesto guerrillero o enemigo caído. Yo quiero ver el cuerpo. Y ese cuerpo, para que tuviera ese valor de, pues, y uso esto porque creo que también es muy visual, de falso positivo, tenía que estar ojalá uniformado y ojalá con su arma larga o su arma corta.